El sol del desierto de Almarillá comenzaba a declinar cuando Clara Santini bajó del jeep que la había traído de la capital. El calor aún emanaba de la arena dorada, creando ondas invisibles que distorsionaban el lejano paisaje. Frente a ella se alzaba una construcción que desafiaba la imaginación, un palacio que mezclaba arquitectura tradicional árabe con lujo moderno, sus torres elevándose como dedos que apuntaban al cielo infinito. Señora Santini. La voz pertenecía a un hombre elegante, vestido con impecables ropas tradicionales blancas. Soy Ahmed, el mayordomo principal. El señor Rashid la espera. Clara ajustó la correa de su modesta maleta y asintió. A sus 29 años, había visto muchos lugares a través de su trabajo con organizaciones humanitarias, pero nada la había preparado para aquello. Las paredes estaban ornamentadas con intrincados mosaicos que contaban historias antiguas, y el aire transportaba aromas de incienso y especias que la trasladaban a un mundo completamente diferente de su natal Florianópolis. ¿Cómo está el paciente?, preguntó ella, siguiendo a Ahmed a través de pasillos que parecían no tener fin. El señor Rashid ha sufrido mucho desde el incidente. Ahmed hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. El atentado durante la visita diplomática lo dejó fragilizado. La pérdida de la vista fue súbita, y se volvió muy reservado. Clara frunció el ceño. Había estudiado el caso durante el vuelo, pero los detalles eran escasos. Un jeque multimillonario de 38 años, heredero de un imperio petrolero, víctima de un ataque que resultó en ceguera. La familia había solicitado específicamente una enfermera que hablara portugués, una exigencia extraña que ella no lograba comprender. Se detuvieron frente a puertas dobles de madera oscura, talladas con patrones geométricos que hipnotizaban la mirada. Ahmed llamó suavemente y esperó una respuesta que llegó en árabe, baja y profunda. Él acepta recibirla, murmuró Ahmed, abriendo las puertas. El ambiente que se reveló le quitó el aliento a Clara. Era una sala inmensa, con techo abovedado y vitrales de colores que pintaban el suelo con luz fragmentada. Cortinas pesadas bloqueaban la mayor parte de la luz natural, creando una penumbra acogedora. En el centro, sentado en un sillón de cuero claro, estaba él. Rashid Khalid al-Sarraf era diferente de lo que ella había imaginado. Había una elegancia natural en su postura, incluso en la inmovilidad. Usaba una túnica blanca simple, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron, cerrados, sí, pero había una serenidad allí que contrastaba con la tensión que emanaba del resto de su cuerpo. Señor Rashid, dijo ella en inglés, acercándose despacio. Soy Clara Santini, su nueva enfermera. Él giró el rostro en dirección a su voz, y Clara notó cómo sus ojos permanecieron firmemente cerrados. Usted habla portugués, dijo él, y su voz llevaba un acento que mezclaba educación británica con las cadencias melódicas del árabe. Sí, es mi lengua materna. Me pareció extraño que esa fuera una exigencia específica para el puesto. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Rashid. Digamos que, el portugués me trae buenos recuerdos. Recuerdos de cuando aún podía ver el mundo. Clara jaló una silla y se sentó frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. Había algo en ese hombre que la intrigaba profundamente. No era solo su riqueza obvia o el misterio en torno a su condición. Era algo más sutil, una tristeza que parecía venir de mucho más profundo que la pérdida de la vista. ¿Puede contarme sobre su rutina?, preguntó ella, abriendo una pequeña libreta. Medicamentos, fisioterapia, actividades diarias. No hay mucho que contar. Rashid se recostó en el sillón. Me despierto, Ahmed me informa sobre los negocios esenciales, tomo las comidas aquí en esta sala, y el día pasa. Los médicos dijeron que no hay esperanza de recuperación. ¿Y usted aceptó eso? Así, sin más. La pregunta salió más directa de lo que Clara pretendía, pero no se arrepintió. Había trabajado con muchos pacientes desahuciados, y reconocía la resignación cuando la veía. Pero había algo más allí, una especie de alivio escondido que no tenía sentido. Rashid permaneció en silencio por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz estaba más baja. A veces, señora Santini, la oscuridad es más misericordiosa que la luz. Al menos aquí, en este silencio, no necesito ver las caras interesadas, las sonrisas falsas, las manos extendidas buscando favores. Eso suena como alguien que estaba cansado del mundo mucho antes de perder la vista. La observación de Clara flotó en el aire como incienso. Rashid giró el rostro ligeramente, como si pudiera realmente verla a través de los párpados cerrados.
Usted es muy directa para una enfermera. Y usted es muy reflexivo para un paciente en negación. Esta vez, la sonrisa de Racid fue genuina. Touché. Clara pasó la siguiente hora examinándolo con cuidado profesional. Revisó sus reflejos, probó su coordinación, hizo anotaciones detalladas. Durante todo el proceso, notó pequeñas cosas que la dejaron confundida. Sus movimientos eran demasiado precisos para alguien que había perdido la vista recientemente. Cuando ella movía objetos por la sala, él parecía saber exactamente dónde estaban. Señor Racid, dijo ella finalmente, ¿cuándo fue la última vez que salió de esta sala? ¿Para qué? El mundo sigue igual ahí afuera. Pero usted no lo sabe. No puede ver. Puedo oír. Puedo sentir. Él gesticuló vagamente. Ahmed me cuenta todo lo que necesito saber. Clara cerró su libreta con un suave chasquido. Con todo respeto, eso no es vivir. Es solo, existir. ¿Y cuál sería la diferencia, en su opinión? Vivir es sentir la arena entre los dedos, es oír el viento susurrando secretos antiguos, es saber que cada día trae posibilidades nuevas, incluso cuando no podemos verlas. Las palabras salieron de su corazón, cargadas por el recuerdo de su propia juventud en las playas de Florianópolis, cuando su abuela italiana le había enseñado que la vida era para ser sentida, no solo observada. Racid permaneció inmóvil por tanto tiempo que Clara comenzó a preguntarse si había hablado demasiado. Entonces, lentamente, él se levantó. Muéstreme, dijo él simplemente. ¿Qué? Esa arena que susurra secretos. Esos vientos que traen posibilidades. Clara sintió una mezcla de sorpresa y determinación. Ahora. ¿Por qué no? ¿O su medicina tradicional no incluye aire fresco? Ella rió, a pesar de sí misma. Mi medicina tradicional incluye muchas cosas que los médicos convencionales no aprueban. Entonces estamos bien servidos. Yo tampoco apruebo muchas cosas convencionales. Ahmed apareció en la puerta como si hubiera sido invocado, cargando un chal ligero y lentes oscuros para Racid. Clara observó cómo el mayordomo no parecía sorprenderse con el pedido, como si supiera que este momento llegaría. El patio del palacio era aún más impresionante que el interior. Jardines geométricos perfectos se extendían en todas direcciones, con fuentes que creaban una suave sinfonía acuática. Pero fue cuando llegaron a la terraza principal que Clara comprendió verdaderamente dónde estaba. El desierto se extendía hasta el horizonte, una inmensidad dorada que cambiaba de tono conforme la luz del sol declinaba. No había nada entre ellos y la eternidad, solo arena, cielo y la sensación de estar en el umbral entre dos mundos. Descríbame, dijo Racid, y había una urgencia en su voz que Clara no esperaba. Ella cerró los ojos por un momento, dejándose absorber por el paisaje. Es como si Dios hubiera derramado oro líquido hasta donde la vista alcanza. El viento está cargando esperanza. Sí, es eso. El olor de la esperanza. ¿La esperanza tiene olor? Sí. Huele a posibilidades infinitas, a nuevos comienzos, a... Clara se detuvo, sorprendida con sus propias palabras. Disculpe, a veces soy muy poética. No se disculpe. Hace mucho tiempo que nadie me trae poesía. Permanecieron allí en silencio compartido, Clara observando el desierto y Racid. Clara frunció el ceño. Por un instante, casi habría jurado que vio sus ojos moverse por detrás de los lentes oscuros, como si él estuviera siguiendo el vuelo de un pájaro en el cielo. Pero cuando miró de nuevo, él estaba inmóvil como una estatua, perdido en sus propias reflexiones. Señora Santini, dijo él finalmente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué eligió cuidar de extraños en lugares distantes? ¿Qué la trajo hasta aquí? La pregunta tocó una fibra sensible. Clara tardó en responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi abuela solía decir que todas las personas llevan un poco de luz dentro de sí. A veces esa luz queda escondida, sepultada por el dolor o la soledad. Mi trabajo es ayudar a las personas a encontrar esa luz nuevamente. ¿Y si la luz está apagada para siempre? Entonces enciendes una nueva. Racid se volvió completamente hacia ella, y por un momento Clara tuvo la extraña sensación de que él podía verla perfectamente. Sus ojos, aunque ocultos por los lentes, parecían estar estudiando cada rasgo de su rostro. Usted es una mujer interesante, Clara Santini. Era la primera vez que él usaba su nombre de pila, y la forma en que lo pronunció, con un ligero alargamiento en la última sílaba, hizo que algo extraño sucediera en su pecho.
Y usted es un paciente más complejo de lo que esperaba, señor Rashid. Solo Rashid. Aquí, en este momento, no soy jeque ni heredero de nada. Soy solo, un hombre intentando encontrar su camino en la oscuridad. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significados que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El sol se había puesto completamente, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta del desierto. Debemos regresar, dijo Clara finalmente, aunque parte de ella quería quedarse allí para siempre, perdida en ese momento suspendido entre realidad y sueño. Sí, concordó Rashid, pero no se movió inmediatamente. Clara. Sí. Gracias. Por mostrarme que aún existen colores más allá de la oscuridad. Mientras caminaban de regreso al palacio, Clara no podía quitarse la sensación de que había algo profundamente incorrecto, o quizás profundamente correcto, con toda aquella situación. Rashid se movía con una confianza que desafiaba su supuesta ceguera, y había momentos en que ella casi podía jurar que él la estaba mirando directamente. Pero principalmente, había algo en sus ojos, incluso ocultos por los lentes, que despertaba en ella una curiosidad peligrosa. Un deseo de conocer no solo al paciente, sino al hombre detrás de la tragedia. Y Clara Santini, que había pasado la vida cuidando de otros mientras protegía cuidadosamente su propio corazón, comenzaba a sentir que tal vez, esta vez, era ella quien necesitaba cuidados. Los primeros días de Clara en el palacio establecieron una rutina que era a la vez predecible y llena de pequeñas sorpresas. Ella se despertaba antes del amanecer para ver el amanecer desde la terraza de su habitación, un espectáculo que nunca se cansaba de contemplar. El desierto cambiaba de color como un caleidoscopio natural, pasando del violeta profundo al rosa suave, luego al dorado incandescente. Rashid, descubrió ella, era un hombre de hábitos rigurosos, incluso en su supuesta limitación. Se despertaba puntualmente a las 6 de la mañana, tomaba un baño largo, y la esperaba en la sala principal a las 7 en punto. Ahmed siempre estaba presente, ofreciendo té de menta y dátiles frescos, pero Clara comenzó a notar que el mayordomo desaparecía discretamente después de los primeros minutos, dejándolos solos. Buenos días, Rashid, dijo ella en la mañana de su cuarto día, entrando en la sala con su habitual energía matutina. Buenos días, Clara. Él estaba sentado en el mismo sillón, pero hoy había algo diferente en su postura. Durmió bien. Como un tronco. ¿Y usted? El desierto tiene sus propios sonidos por la noche. A veces es difícil distinguir entre los ruidos reales y los ecos de la memoria. Clara se acomodó en la silla que ya consideraba suya y estudió su rostro. Había una tensión que no había existido en los días anteriores, como si él hubiera pasado la noche luchando con algún demonio interno. ¿Quiere hablar de eso? ¿De qué? De lo que lo está manteniendo despierto. Soy enfermera, ¿recuerda? Reconozco el insomnio cuando lo veo. Rashid rió bajito, un sonido que se estaba volviendo familiar y que Clara descubrió que esperaba ansiosamente. Usted es muy perspicaz. Es parte del trabajo. Entonces. Él permaneció en silencio por un largo momento, sus manos tamborileando nerviosamente en los brazos del sillón. Soñé con mi hermano menor anoche. Era la primera vez que él mencionaba a la familia, y Clara sintió que estaba siendo admitida en territorio sagrado. Eran cercanos. Khalil era diferente al resto de nosotros. Soñador, rebelde, lleno de vida. La voz de Rashid se volvió distante. Odiaba las tradiciones de la familia, los arreglos, las expectativas. Decía que quería casarse por amor, no por política. Y lo logró. No tuvo oportunidad. Rashid apretó los puños. La familia arregló un compromiso para él cuando cumplió 25 años. Él no pudo lidiar con la presión. Clara percibió que había una historia mucho más dolorosa detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas. ¿Qué le pasó a él? Se fue. Simplemente, se fue. Y nunca más lo vi. La palabra, se fue, llevaba un peso que Clara reconocía. Era la forma en que las personas hablaban sobre pérdidas que eran demasiado grandes para ser nombradas directamente. Usted se culpa por eso. No fue una pregunta, y Rashid no intentó negarla. Yo era el hermano mayor. Debía haberlo protegido, debía haber encontrado una manera de. Rashid. Clara se inclinó hacia adelante, su voz firme pero gentil. Usted no puede cargar el peso de las decisiones de otra persona, incluso si es alguien a quien ama. Puedo y lo cargo. Él giró el rostro en dirección a ella. Es por eso que estoy aquí, en esta oscuridad.
Es lo que merezco. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo en el estómago. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido: la reclusión excesiva, la aceptación pasiva de la ceguera, la manera en que él parecía casi aliviado por estar aislado del mundo. Rashid, míreme. No puedo, Clara. Literalmente no puedo. Entonces escúcheme con toda la atención. Ella se levantó y caminó hasta quedar justo frente a él. Su culpa no va a traer a su hermano de vuelta. Y aislarse del mundo no es honrar su memoria, es desperdiciar la vida que usted aún tiene. Usted no entiende. Entiendo más de lo que imagina. Clara se arrodilló frente a su sillón, poniendo suavemente las manos sobre las suyas. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 5 años. Simplemente desapareció de mi vida como si yo nunca hubiera existido. Pasé años culpándome, pensando que si yo fuera una hija mejor, más obediente, más, cualquier cosa, él se habría quedado. Rashid permaneció completamente inmóvil, y Clara sintió que él estaba absorbiendo cada palabra. Mi abuela me enseñó que cargar culpa es como llevar arena en las manos. Cuanto más fuerte la aprietas, más se escapa entre los dedos. Lo único que queda es aprender a soltar. ¿Y usted lo logró? Soltar. Todavía estoy aprendiendo. Todos los días. Permanecieron en silencio, las manos de Clara aún cubriendo las suyas. Era un momento de intimidad que sorprendió a ambos con su intensidad. Clara, dijo Rashid finalmente, ¿puedo contarle un secreto? Claro. A veces, cuando usted habla sobre Brasil, sobre su infancia, sobre las playas de Florianópolis, yo casi puedo ver las imágenes que usted describe. Como si su voz fuera capaz de crear luz donde solo existe oscuridad. El corazón de Clara se aceleró. Había algo en la manera en que él dijo eso, una vulnerabilidad cruda que la conmovió profundamente. Cuénteme más sobre su abuela, dijo él. Ella parece haber sido una persona especial. Clara se acomodó mejor en el suelo, aún sosteniendo sus manos. Mi abuela Giulia era una fuerza de la naturaleza. Emigró de Italia sola a los 19 años, construyó una vida entera con sus propias manos. Ella fue quien me crió después de que mi padre se fue. ¿Y su madre? Mi mamá trabajaba en 3 empleos para mantenernos. Mi abuela era quien estaba allí cuando me despertaba de pesadillas, quien me enseñaba a hacer pasta fresca, quien me contaba historias sobre santos y milagros. ¿Usted cree en milagros? Clara pensó en la pregunta con cuidado. Creo que a veces las cosas más extraordinarias suceden de las maneras más simples. Un extraño que te ofrece ayuda cuando más la necesitas, una palabra amable en el momento justo, una segunda oportunidad cuando creías que no la merecías. Como que usted esté aquí. Las palabras salieron tan bajo que Clara casi no las oyó. ¿Qué? Nada. Siga hablando. Su voz me calma. Clara sintió que sus mejillas se enrojecían. Había algo en la manera en que Rashid hablaba con ella, una intimidad que iba más allá de la relación profesional entre enfermera y paciente. Mi abuela solía decir que Dios habla a través de las personas correctas que pone en nuestro camino. Que a veces, cuando estamos perdidos, Él nos envía ángeles disfrazados de extraños. ¿Y usted cree que es eso? ¿Un ángel disfrazado? Clara rió, pero había una tensión detrás del sonido. Soy solo una enfermera brasileña que está muy lejos de casa. Tal vez sea exactamente eso lo que yo necesito. La conversación fue interrumpida por la llegada de Ahmed, que traía el almuerzo. Clara notó cómo el mayordomo la observaba con una expresión curiosa, como si estuviera evaluando algo que no podía nombrar. Señor Rashid, dijo Ahmed en inglés, su prima Amira llamó. Le gustaría visitarlo mañana. Clara sintió a Rashid tensarse bajo sus manos. Dígale que no estoy recibiendo visitas. Señor, con todo respeto, ella insistió. Dijo que tiene noticias importantes sobre los negocios de la familia. Ahmed. La voz de Rashid llevaba una autoridad que Clara no había oído antes. Dije que no estoy recibiendo visitas. El mayordomo se inclinó ligeramente y salió, pero Clara percibió la tensión que permaneció en el aire incluso después de su partida. ¿Familia complicada?, preguntó ella suavemente. La familia Al-Saraf es muchas cosas, pero simple nunca fue una de ellas. Rashid retiró sus manos de las de ella y se recostó en el sillón. Amira es ambiciosa. Ella siempre creyó que debería haber nacido hombre para heredar los negocios. Y ahora, con usted, alejado, ella ve una oportunidad. Exactamente.
Clara estudió su perfil, notando cómo una sombra había caído sobre sus facciones. Usted no confía en ella. No confío en nadie de la familia. Excepto. Él se detuvo abruptamente. ¿Excepto quién? Nadie. No confío en nadie. Pero Clara había captado la vacilación, y una intuición extraña comenzó a formarse en su mente. Había mucho sobre Rashid que no tenía sentido, su ceguera conveniente, su aislamiento autoimpuesto, la manera en que a veces parecía estar mirándola directamente. Rashid, dijo ella cuidadosamente, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Siempre puede. ¿Por qué específicamente una enfermera que hablara portugués? ¿Cuál es la verdadera razón? El silencio que siguió fue tan largo que Clara comenzó a preguntarse si él respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que ella no pudo identificar. Porque el portugués es la única lengua que aún logra conmoverme. La única que me recuerda cómo es sentir sin pensar, amar sin calcular. ¿Y de dónde viene esa asociación? Rashid giró el rostro completamente hacia ella, y por un momento Clara tuvo la impresión absoluta de que él podía verla perfectamente a través de los lentes oscuros. De alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que me enseñó que existen cosas más valiosas que el oro o el poder. ¿Qué le pasó a esa persona? Yo la perdí. O mejor dicho, dejé que se fuera porque estaba ciego para lo que realmente importaba. Y no estoy hablando de la ceguera física. Clara sintió su corazón acelerarse peligrosamente. Había una intensidad en la voz de Rashid que sugería que esa historia personal estaba conectada de alguna forma a su presencia allí. Tal vez pueda encontrarla de nuevo. Tal vez. Él se inclinó ligeramente en dirección a ella. O tal vez, el destino me ha enviado algo aún mejor. Las palabras flotaron entre ellos como una promesa no pronunciada. Clara sintió que estaba caminando al borde de un precipicio emocional, y que un paso en falso podría cambiar todo entre ellos. Rashid. Sí. Yo. Necesito revisar sus medicamentos. Era una excusa débil y ambos lo sabían, pero Rashid sintió como si entendiera su necesidad de retroceder del momento. Mientras Clara organizaba sus medicinas, su mente hervía con preguntas. Había capas en Rashid Khalid al-Sarraf que ella apenas había comenzado a rascar, y cada revelación la intrigaba más profundamente. Pero principalmente, había una sensación creciente de que su presencia en aquel palacio no era coincidencia. Como si fuerzas invisibles hubieran conspirado para traerla hasta allí, para ese hombre solitario que cargaba culpas que no le pertenecían. Y Clara, que había pasado la vida cuidando de otros mientras mantenía su propio corazón cuidadosamente guardado, comenzaba a percibir que tal vez era ella quien más necesitaba curación. La visita de Amira al-Sarraf ocurrió a pesar de las objeciones de Rashid. Clara estaba organizando los medicamentos matutinos cuando oyó el sonido de tacones altos resonando por los pasillos de mármol, acompañado por la voz autoritaria de una mujer discutiendo con Ahmed. Él es mi primo y tengo derecho a verlo. Los negocios de la familia no pueden esperar indefinidamente por sus caprichos. Clara miró a Rashid, que se había endurecido visiblemente en el sillón. Sus dedos apretaban los brazos de la silla con la fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. «¿Quiere que le pida que regrese otro día?», ofreció Clara en voz baja. «No serviría de nada. Amira es como una tormenta, cuando decide golpear un lugar, no hay forma de detenerla». Las puertas se abrieron con un estruendo, y una mujer impresionante entró en la sala como si fuera la dueña del lugar. Amira al-Sarraf era una visión de elegancia feroz, alta, vestida con un impecable traje sastre, el cabello oscuro recogido en un chongo perfecto. Sus ojos oscuros recorrieron la sala hasta posarse en Clara con una intensidad que era casi físicamente incómoda. «Así que usted es la enfermera brasileña», dijo ella en perfecto inglés, pero cargado de un acento que dejaba clara sus orígenes aristocráticos. «Interesante elección, primo». «Amira». La voz de Rashid era cuidadosamente neutra. Creía haber dejado claro que no quería recibir visitas. Y yo creía haber dejado claro que los negocios de la familia no pueden quedar abandonados mientras usted se entrega a este drama. Ella gesticuló vagamente en dirección a él, como si su condición fuera un inconveniente menor. Clara sintió una oleada de enojo subir por su garganta. «Disculpe, pero... usted no tiene licencia aquí, querida». Amira la interrumpió con una sonrisa helada. «Esta es una conversación familiar». «Clara se queda», dijo Rashid firmemente. «Ella es mi enfermera y tiene todo el derecho de estar presente para monitorear mi condición».
Su condición. Amira rió, un sonido sin humor. Rashid, querido, ambos sabemos que usted está perfectamente. Cuidado, Amira. Había una amenaza velada en la voz de Rashid que hizo que Clara mirara rápidamente entre los dos. ¿Qué estaba a punto de decir Amira? ¿Y por qué Rashid la interrumpió de forma tan abrupta? Muy bien, dijo Amira, claramente cambiando de estrategia. Hablemos sobre los contratos de perforación en el sector oeste. Hay decisiones que deben tomarse inmediatamente. Durante la hora siguiente, Clara observó fascinada mientras Rashid conducía una compleja reunión de negocios sin jamás abrir los ojos o quitarse los lentes oscuros. Él hablaba sobre números, ubicaciones geográficas, cuestiones políticas regionales con una precisión que sugería un conocimiento íntimo y actual de todos los aspectos del imperio familiar. Pero fue cuando Amira mencionó, el nuevo geólogo alemán, que algo extraño sucedió. Clara vio a Rashid inclinarse casi imperceptiblemente hacia adelante, como si estuviera enfocando algo. Por un instante, ella habría jurado que vio sus ojos moverse por detrás de los lentes, siguiendo los gestos de Amira. El doctor Mueller es altamente recomendado, estaba diciendo Amira. Él propone un enfoque completamente nuevo para la extracción en la región noreste. Ya he trabajado con alemanes antes, dijo Rashid lentamente. Son meticulosos. A veces demasiado meticulosos. Este es diferente. Más flexible en sus metodologías. Hubo un intercambio de miradas entre los primos que Clara no pudo descifrar, pero que llevaba subcorrientes de significado que iban mucho más allá de cuestiones de negocios. Cuando Amira finalmente partió, dejó tras de sí un rastro de perfume caro y una tensión que parecía pegada a las paredes. Clara esperó hasta estar segura de que ella se había ido antes de volverse hacia Rashid. Familia encantadora, comentó ella secamente. Amira es complicada. Ella tiene sus propias ambiciones. Y sospecho que usted no es parte de ellas. Rashid rió, pero no había humor en el sonido. Digamos que mi actual incapacidad ha sido conveniente para ciertas personas. Clara estudió su perfil con atención renovada. Rashid, ¿puedo hacerle una pregunta técnica? Claro. Durante la reunión con su prima, usted demostró conocimiento detallado sobre ubicaciones geográficas, cuestiones logísticas complejas. ¿Cómo mantiene esa información actualizada si ha estado aislado aquí por meses? Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Rashid respondiera. Ahmed me informa diariamente sobre todos los aspectos esenciales de los negocios. Ahmed es muy eficiente entonces, para lograr transmitir tantos detalles técnicos de forma verbal. Él es excepcional. Pero Clara detectó algo en su voz, una vacilación que no combinaba con sus respuestas anteriores. Era como si él estuviera navegando cuidadosamente entre verdades y medias verdades. Rashid, dijo ella suavemente, ¿usted confía en mí? La pregunta lo tomó desprevenido. Él giró el rostro en dirección a ella, y nuevamente Clara tuvo la sensación perturbadora de que él podía verla perfectamente. ¿Por qué pregunta eso? Porque tengo la impresión de que hay cosas que usted no me está contando. Y si vamos a seguir trabajando juntos, si realmente quiere mejorar, necesitamos honestidad total. El silencio que siguió fue tan intenso que Clara podía oír su propio corazón latiendo. Rashid parecía estar luchando con alguna decisión interna monumental. Clara, dijo él finalmente, si yo pudiera confiar completamente en alguien, sería en usted. Pero hay cosas en mi vida, en mi familia, que son peligrosas de conocer. Cuanto menos sepa, más segura estará. Peligrosas como el hecho de que mi hermano no simplemente se fue, punto. Las palabras salieron como una confesión arrancada. Él descubrió cosas sobre los negocios de la familia que no debería haber descubierto. Y cuando intentó alejarse del compromiso arreglado, cuando amenazó con hacer públicas ciertas irregularidades, se convirtió en un problema. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de irregularidades? El tipo que puede destruir imperios y enviar a personas importantes a la cárcel. ¿Y usted? Yo sabía. Sabía de todo y no hice nada para protegerlo. Clara se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, procesando las implicaciones de lo que Rashid acababa de revelar. Cuando se volvió hacia él, su voz estaba firme. ¿Es por eso que usted se está escondiendo aquí? Porque tiene miedo de lo que puede pasar si regresa al mundo. No es miedo, Clara. Es culpa. Y tal vez sea también una estrategia. ¿Estrategia?
Rashid se levantó lentamente, y Clara notó nuevamente cómo sus movimientos eran precisos, seguros. Si estoy aquí, ciego e inofensivo, no represento amenaza para nadie. La gente baja la guardia alrededor de un hombre roto. Y usted oye cosas. Aprende cosas. Exactamente. Clara sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Rashid, ¿me está diciendo que su ceguera es estratégica? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Rashid permaneció completamente inmóvil, y Clara podía ver la lucha interna reflejada en cada línea de su cuerpo. Estoy diciendo, dijo él finalmente, que a veces la oscuridad es más iluminadora que la luz. No era una respuesta directa, pero para Clara fue confirmación suficiente. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo. Dios mío, susurró ella. Usted puede ver. Clara. Usted puede ver. La realización la golpeó como una ola. Todo este tiempo, usted estaba, ¿por qué? ¿Por qué fingir? ¿Por qué dejarme creer que? Porque usted es la primera persona en años que me ve como hombre, no como jeque. La primera que habla conmigo sin interés, sin agenda oculta. Pero usted me engañó. Me dejó creer que estaba cuidando de un hombre ciego cuando en realidad estaba cuidando de un hombre perdido. Que puede o no puede ver físicamente, pero que estaba completamente ciego para todo lo que realmente importa en la vida. Clara se alejó de él, sintiéndose traicionada y confundida. Necesito aire fresco. Clara, espere. Pero ella ya estaba saliendo de la sala, su mundo de cabeza por una revelación que cambiaba todo entre ellos. Afuera, en la terraza, Clara respiró hondo el aire seco del desierto. Su mente hervía con preguntas, pero principalmente con la sensación de haber sido manipulada de forma fundamental. ¿Cuánto de lo que Rashid había compartido con ella era real? Los momentos de intimidad, las confidencias, la conexión creciente entre ellos, ¿todo eso había sido construido sobre una mentira? Pero entonces ella recordó el dolor genuino en su voz cuando habló sobre su hermano, la vulnerabilidad cruda en sus momentos de silencio, la manera en que él parecía encontrar paz en su presencia. Tal vez la mentira sobre su ceguera fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda. Tal vez Rashid Khalid al-Sarraf realmente fuera un hombre perdido, buscando algo que no sabía cómo nombrar. Y tal vez Clara Santini era exactamente la persona correcta para ayudarlo a encontrar ese algo, si lograba perdonarlo por la deshonestidad que los había traído a ambos hasta este momento de revelación. Clara pasó la noche entera sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rashid, recordaba los momentos íntimos compartidos, las confidencias intercambiadas, todo ahora teñido por la revelación de su mentira fundamental. Cuando el primer rayo de sol tocó su ventana, ella ya estaba vestida y determinada a confrontarlo. Lo encontró en el jardín, sentado junto a la fuente central. Por primera vez desde que había llegado, él no usaba los lentes oscuros. Sus ojos estaban abiertos, contemplando el agua que danzaba a la luz dorada de la mañana. Había una belleza melancólica en su postura que hizo que el corazón de Clara le diera un punzante traicionero. Así que realmente puede ver, dijo ella, deteniéndose a unos metros de distancia. Rashid no se giró, pero ella vio sus hombros tensarse. Sí. ¿Desde cuándo? Siempre pude. El atentado nunca sucedió. Clara sintió una nueva oleada de enojo. ¿Entonces todo fue mentira? Absolutamente todo. Ahora él se volvió hacia ella, y Clara quedó impactada con lo que vio en sus ojos. No eran los ojos de un manipulador calculador, sino de un hombre cargando un peso que amenazaba con aplastarlo. No todo, dijo el bajito. Mis sentimientos por usted, eso nunca fue mentira. ¿Sentimientos basados en qué, Rashid? ¿En una farsa que usted creó? ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que usted diga ahora? No puede. Y yo no espero que confíe. Él se levantó, caminando hasta quedar muy cerca de ella. Pero puedo contarle la verdad. Toda ella. Clara cruzó los brazos, construyendo una barrera física entre ellos. Estoy escuchando. Rashid respiró hondo, como un hombre preparándose para saltar de un acantilado. Mi hermano Khalil tenía razón sobre los negocios de la familia. Hace años estamos involucrados en operaciones que, digamos que no siempre siguen todas las regulaciones internacionales. Usted está hablando de actividades ilegales. Estoy hablando de una línea muy tenue entre lo que es técnicamente legal y lo que es moralmente cuestionable.
Negocios con gobiernos inestables, acuerdos que benefician a algunos en detrimento de muchos, alianzas con personas cuyos métodos son discutibles. Clara sintió su estómago revolverse. ¿Y usted sabía todo esto? Crecí dentro de ello. Para mí, era solo negocios. Hasta que Khalil comenzó a hacer preguntas. Él descubrió documentos, grabaciones, evidencias de que estábamos no solo facilitando, sino activamente participando en esquemas que perjudicaban a comunidades enteras. ¿Qué hizo con esa información? Intentó convencerme de que nos alejáramos. Dijo que podríamos usar nuestra influencia para el bien, no solo para el lucro. Rashid se pasó la mano por el cabello, una expresión de dolor cruzando su rostro. Yo le dije que era ingenuo, que el mundo no funcionaba con idealismos. Y entonces él amenazó con hacerlo todo público si la familia no cambiaba sus prácticas. Dijo que no se casaría con una mujer elegida para sellar otro acuerdo corrupto. Clara ya sabía cómo terminaba esa historia, pero necesitaba oírla. ¿Qué le pasó a él? Un accidente automovilístico. En la carretera a Dubái, la noche antes de lo que sería su compromiso oficial. La voz de Rashid se quebró ligeramente. Los frenos fallaron. El vehículo volcó. Khalil no sobrevivió. ¿Usted cree que no fue un accidente? Sé que no fue un accidente. Mi propio primo, Omar, se jactó de ello conmigo 3 días después. Dijo que, problemas familiares, a veces requieren soluciones permanentes, punto. Clara sintió un escalofrío. ¿Y usted no hizo nada? ¿Qué podría hacer? ¿Denunciar a mi propia familia? ¿Destruir todo por lo que generaciones trabajaron? Rashid le dio la espalda. Entonces elegí la cobardía. Fingí que creía en la versión oficial, continué con mi vida privilegiada, e intenté olvidar. Pero no pudo olvidar. ¿Cómo podría? Khalil aparecía en mis sueños todas las noches, preguntándome por qué no lo protegí. Y durante el día, yo tenía que fingir que era el heredero perfecto, sonriendo a las mismas personas que habían ordenado la muerte de mi hermano. Clara comenzaba a entender la complejidad de la situación, pero eso no disminuía su sensación de traición. Entonces usted decidió fingir ceguera. ¿Por qué? Porque un hombre ciego es invisible. Las personas hablan frente a uno como si no existiera. Conspiran, planean, revelan secretos. Él se volvió hacia ella nuevamente. En los últimos 6 meses, fingiendo esta condición, aprendí más sobre las verdaderas operaciones de la familia que en años de participación activa. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Lo que Khalil quería que hiciera desde el principio. Acabar con todo. Exponer la verdad. Incluso si eso significa destruir mi propio mundo. Clara estudió su rostro, buscando señales de deshonestidad, pero encontrando solo determinación dolorosa. ¿Y yo? ¿Dónde encajo yo en esa sumisión de redención? Rashid dio un paso en su dirección, pero se detuvo cuando ella retrocedió. Usted no estaba en los planes. Pedí específicamente una enfermera brasileña porque... ¿Por qué? Porque hace 5 años, durante un viaje de negocios a Brasil, conocí a una mujer. Una enfermera que trabajaba en una clínica comunitaria en Florianópolis. El corazón de Clara se detuvo por un momento. ¿Qué? Ella era luminosa. Cuidaba de personas que no podían pagar por atención médica, lo hacía porque creía que toda vida tenía valor. Pasamos solo 3 días juntos, pero ella me mostró un mundo que yo no sabía que existía. Un mundo donde las personas se preocupaban unas por otras sin esperar nada a cambio. Clara sentía como si el mundo estuviera girando muy rápido. ¿Qué mujer era esa? Ella se llama Clara. Clara Santini. El silencio que siguió fue absoluto. Clara podía oír el sonido de su propia respiración, el burbujeo de la fuente, el canto distante de pájaros. Pero principalmente, podía oír el sonido de su propio mundo desmoronándose y reconstruyéndose simultáneamente. Usted se acuerda de mí. Recuerdo cada momento, cada conversación, cada sonrisa. Rashid dio otro paso en su dirección. Cuando usted entró en esta sala hace una semana, casi perdí la compostura. No podía creer que el destino la hubiera traído de vuelta a mí. Pero usted fingió no conocerme. Porque no sabía si usted se acordaba. ¿Y por qué? Porque estaba avergonzado del hombre en que me convertí desde entonces. El hombre que usted conoció hace 5 años aún creía que podía cambiar el mundo.
Este hombre había renunciado a todo. Clara se dejó caer en un banco cercano, sus piernas súbitamente débiles. Los recuerdos vinieron como una avalancha. Aquellos 3 días mágicos hace 5 años, el hombre misterioso que había aparecido en la clínica donde trabajaba como voluntaria, las conversaciones profundas sobre vida y propósito, la conexión instantánea que ambos sintieron. Usted dijo que se llamaba Rey, susurró ella. Rashid. Rey. No fue una mentira completa. Y usted dijo que era consultor de negocios. Técnicamente verdad también. Clara rió, pero había más dolor que humor en el sonido. Usted desapareció. Simplemente desapareció de mi vida sin una palabra. Porque sabía que no podía mezclar mi mundo con el suyo. Mi mundo es sombrío, peligroso. Usted merecía algo mejor. Esa elección no era suya. El enojo regresó con fuerza total. Usted me dejó pensando que había hecho algo mal, que no fui suficiente para usted. Clara. No. Ella se levantó abruptamente. Usted no puede aparecer en mi vida 2 veces, hacerme sentir cosas que jamás sentí por nadie más, y luego decidir unilateralmente lo que es mejor para mí. Usted tiene razón. Fui egoísta tanto hace 5 años como ahora. Y aún lo es. Usted me trajo aquí bajo falsos pretextos, me hizo cuidar de usted basado en una mentira, y ahora espera que yo simplemente acepte que todo esto fue por una buena causa. Rashid permaneció en silencio por un largo momento, absorbiendo su justificado enojo. Cuando habló de nuevo, su voz estaba quebrada. Usted tiene todo el derecho de odiarme. Todo el derecho de irse y nunca más mirar hacia atrás. Pero antes de hacer eso, necesito que sepa, estos últimos días con usted fueron los únicos momentos de paz genuina que tuve desde la muerte de Khalil. Por primera vez en años, recordé al hombre que solía ser. Al hombre que usted me inspiró a ser hace 5 años. Clara sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. Eso no cambia el hecho de que usted me mintió. No, no lo cambia. Pero espero que explique por qué. ¿Y ahora? ¿Qué espera que pase ahora? Rashid la miró con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. Espero que usted me dé una oportunidad de probar que puedo ser el hombre que usted me inspiró a ser. Espero que me ayude a honrar la memoria de mi hermano y a hacer lo que él nunca tuvo oportunidad de hacer. ¿Y si digo que no? ¿Si simplemente hago las maletas y regreso a Brasil? Entonces lo entenderé. Y pasaré el resto de mi vida sabiendo que tuve 2 oportunidades con la mujer más extraordinaria que jamás he conocido, y desperdicié ambas por mi propia cobardía. Clara lo estudió en silencio, su corazón una guerra entre amor, enojo, decepción y una esperanza terca que se negaba a morir. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. Necesito tiempo para procesar todo esto. El tiempo que necesite. Y quiero que usted deje de fingir. Basta de lentes oscuros, basta de teatralidad. Si vamos a trabajar juntos de ahora en adelante, será con honestidad total. Una sonrisa pequeña, pero genuina, tocó los labios de Rashid. Honestidad total. Y quiero saberlo todo. Todos los planes, todos los riesgos, todas las consecuencias de lo que usted piensa hacer. Todo. Clara asintió, sintiéndose simultáneamente exhausta y extrañamente energizada. Entonces vamos a empezar de nuevo. Correctamente esta vez. Ella le extendió la mano, formal, profesional. Soy Clara Santini. Enfermera. ¿Y usted es? Rashid tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, la llevó a sus labios y depositó un suave beso en sus dedos. Soy Rashid bin Khalid al-Sarraf. Un hombre que cometió muchos errores y está intentando hacer las paces con ellos. Y estoy perdidamente enamorado de usted. Clara sintió su pulso acelerarse con el toque y la declaración, pero mantuvo su expresión seria. Bueno, señor al-Sarraf, eso complica un poco las cosas. Complica. Porque, a pesar de todo el enojo y la decepción que siento, yo también estoy enamorada de usted. Y eso va a ser muy difícil mantener el profesionalismo necesario para ayudarlo en su misión de redención. Esta vez, la sonrisa de Rashid fue amplia y genuina, transformando completamente su rostro. Entonces creo que tendremos que descubrir cómo navegar estas complicaciones juntos. Juntos, concordó Clara. Pero con honestidad total a partir de ahora. Honestidad total, él repitió, como si fuera un voto sagrado. Y allí, en el jardín silencioso del palacio en medio del desierto,
Dos corazones heridos comenzaron el delicado proceso de reconstruir la confianza que sería esencial para la peligrosa jornada que los aguardaba. En los días que siguieron a la revelación de la verdad, el palacio pareció ganar una energía completamente nueva. Rashid había abandonado completamente la farsa de la ceguera, y Clara pudo finalmente verlo como realmente era, un hombre de presencia magnética, inteligencia aguda y una determinación que había sido templada por el sufrimiento. Establecieron una nueva rutina. Todas las mañanas, se encontraban en la biblioteca particular de Rashid, una habitación que Clara no conocía durante su tiempo cuidando del paciente ciego. Era un ambiente impresionante, con estanterías que iban del suelo al techo, mapas antiguos en las paredes y una mesa de caoba maciza donde Rashid había esparcido documentos, fotografías y archivos que contaban la historia sombría del imperio al-Sarraf. Esto es lo que Khalil descubrió, dijo Rashid una mañana, empujando una carpeta gruesa en dirección a Clara. Contratos falsos, sobornos a funcionarios gubernamentales, acuerdos con milicias locales para proteger campos petroleros. Clara hojeó los documentos, su expresión volviéndose más grave con cada página. Rashid, esto podría destruir no solo a su familia, sino a varias administraciones gubernamentales. Exactamente. Es por eso que Khalil fue silenciado. Y es por eso que usted está en peligro ahora. Nosotros estamos en peligro ahora, él la corrigió suavemente. Al decidir quedarse, usted se volvió parte de esto. Clara levantó los ojos de los documentos para encontrarse con su mirada. Me está dando una última oportunidad de salir. Estoy siendo honesto sobre los riesgos. Y yo estoy eligiendo quedarme. Ella cerró la carpeta con determinación. ¿Cuál es el plan? Rashid se levantó y caminó hasta un mapa en la pared, señalando varias ubicaciones marcadas con alfileres rojos. La mayor parte de las actividades ilegales sucede en esta región, en el noreste. Campos petroleros oficialmente registrados como temporalmente inactivos, pero que en realidad están operando a plena capacidad. ¿A dónde va el petróleo? Vendido en el mercado negro a países bajo embargo. Las ganancias se lavan a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. Clara estudió el mapa, su mente analítica procesando la información. ¿Cómo planea exponer esto? Khalil había comenzado a reunir evidencias, pero necesitaba acceso físico a los lugares para obtener pruebas irrefutables. Él estaba planeando un viaje de inspección, cuando fue impedido. Y usted quiere terminar lo que él comenzó. Quiero darle la justicia que merece. Y quiero honrar la memoria del hombre que era. Clara notó la emoción cruda en la voz de Rashid y sintió su corazón apretarse. En los últimos días, había aprendido a leer las nuances de sus expresiones, a reconocer cuando la culpa amenazaba con ahogarlo. Rashid, dijo ella suavemente, usted no puede salvar a Khalil. Pero puede salvar a otras personas que están siendo perjudicadas por estas operaciones. Es lo que estoy intentando hacer. No, usted está intentando castigarse por su muerte. Hay una diferencia. Rashid la miró por un largo momento, entonces caminó hasta donde ella estaba sentada. ¿Cómo siempre logra ver a través de mí? Porque lo conozco. Lo conocí hace 5 años, y estoy aprendiendo a conocerlo de nuevo ahora. Él se arrodilló al lado de su silla, tomando sus manos. Clara, hay algo que necesito contarle sobre aquellos 3 días en Florianópolis. ¿Qué? Yo estaba allí no solo por negocios. Estaba investigando una denuncia sobre una de nuestras subsidiarias brasileñas, una empresa que alegadamente estaba desechando residuos tóxicos en aguas donde pescadores locales trabajaban. Clara sintió su corazón acelerar. La empresa que estaba afectando a la comunidad pesquera donde yo trabajaba como voluntaria. Sí, cuando supe lo que nuestra empresa estaba haciendo, cuando la vi a usted cuidando de niños enfermos a causa de nuestra negligencia. Él hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fue cuando comencé a cuestionar quién era realmente. Cerró la operación. La cerré, contra la voluntad de todos los otros accionistas. Nos costó millones en compensaciones y limpieza ambiental. Clara recordaba vagamente cuando la situación había mejorado en la comunidad pesquera, pero nunca había sabido quién había sido responsable del cambio. ¿Por qué nunca me contó esto? Porque era solo lo mínimo que podía hacer. No cancelaba años de daños. Pero fue un comienzo. Lo fue. Y usted fue la inspiración para eso. Permanecieron en silencio por un momento, la intensidad del momento creciendo entre ellos.
Clara estaba dolorosamente consciente de su cercanía, del calor de sus manos en las suyas, de la manera en que sus ojos parecían ver directamente a través de sus defensas. Clara, dijo el bajito, ¿puedo besarla? La pregunta la tomó desprevenida. Ellos habían bailado alrededor de la atracción entre ellos por días, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Ahora, con la verdad finalmente entre ellos, la tensión se había vuelto casi insoportable. Rashid. Si dice que no, lo voy a respetar. Pero necesito que sepa que no pienso en nada más desde que usted regresó a mi vida. Clara lo miró a los ojos y vio no solo deseo, sino algo mucho más profundo. Vio al hombre que ella había conocido hace 5 años, pero también al hombre en que él se había convertido, más complejo, más herido, pero también más determinado a hacer lo correcto. Sí, susurró ella. El beso fue suave al principio, excitante, como si ambos estuvieran probando un territorio nuevo y peligroso. Pero cuando Clara correspondió, inclinándose más cerca de él, toda la contención se deshizo. 5 años de añoranza, días de tensión, y la intensidad emocional de sus revelaciones se combinaron en un momento de pasión que los dejó a ambos sin aliento. Cuando finalmente se separaron, Clara estaba temblando ligeramente. Esto complica las cosas. Lo sé. Estamos en medio de algo peligroso, y ahora tenemos aún más motivos para ser cuidadosos. Rashid acarició su rostro suavemente. Clara, si algo me sucede durante esta misión. No diga eso. Necesito decirlo. Si algo me sucede, quiero que prometa que regresará a Brasil inmediatamente. Que no intentará seguir sola. Rashid. Prométalo. Clara vio la seriedad en sus ojos y percibió que él estaba genuinamente preocupado por su seguridad. Solo si usted promete que no hará nada imprudente o heroico. Que mantendremos esto profesional y cuidadoso. Lo prometo. Entonces yo también lo prometo. Ellos sellaron el acuerdo con otro beso, más suave, más íntimo. Cuando se separaron, Clara se forzó a retomar el enfoque en los documentos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos acceder a los campos petroleros del noreste. Khalil había planeado hacerse pasar por un inspector ambiental alemán, de ahí la referencia de Amira al Dr. Mueller. Usted quiere usar la identidad que Khalil creó. Es nuestra mejor oportunidad. Tengo todos los documentos falsos que él preparó, y la operación aún espera la visita de inspección. Clara pensó en las implicaciones. ¿Cuándo? La ventana ideal es durante el próximo cambio de turno, en 5 días. La seguridad será más relajada, y tendremos acceso máximo. ¿Y yo? Usted se quedará aquí, segura. Absolutamente no, Clara se levantó, su voz firme. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer juntos. Clara, es demasiado peligroso. Rashid Khalid al-Sarraf, si usted cree que voy a dejarlo ir solo a una misión que puede resultar en algo terrible sucediéndole, está muy equivocado. Pero usted no tiene experiencia con. Tengo experiencia en trabajar en situaciones peligrosas. Trabajé en campos de refugiados, en zonas de conflicto. Sé cómo ser discreta y cómo mantener la calma bajo presión. Rashid la estudió por un largo momento, claramente dividido entre el deseo de protegerla y la percepción de que ella podría ser una aliada valiosa. Además, continuó Clara, un equipo de inspección con una enfermera especializada en salud ambiental parecería más auténtico. ¿Usted tiene documentos para eso? Puedo tenerlos. Mi trabajo humanitario me ha dado contactos en varias organizaciones internacionales. Clara, si hacemos esto juntos, no hay vuelta atrás. Una vez que entremos en esos campos, nuestra vida cambiará para siempre. Incluso si salimos con las pruebas, nunca más podremos volver a lo que éramos antes. Clara tomó sus manos, mirándolo directamente a los ojos. Rashid, hace 5 años usted desapareció de mi vida porque creyó que no éramos compatibles. No cometa el mismo error 2 veces. Esto es diferente. Ahora hay riesgos reales. ¿Y hace 5 años no lo sabía? ¿Usted cree que yo no sabía que había algo que usted no me estaba contando? ¿Usted cree que yo no percibí que usted estaba luchando con cuestiones morales profundas? Rashid permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. La diferencia ahora es que estamos siendo honestos el uno con el otro. Y si vamos a enfrentar los riesgos, vamos a enfrentarlos juntos. ¿Está absolutamente segura? Estoy segura de que quiero estar del lado correcto de la historia.
Y estoy segura de que quiero estar a su lado. Rashid la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Entonces vamos a planear esto bien. Vamos a honrar a Khalil de la manera que se merece. Juntos, dijo Clara, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Juntos, él concordó. Afuera, el sol del desierto continuaba su jornada implacable por el cielo, ignorante de los dos corazones que habían decidido arriesgarlo todo por amor y justicia. Pero dentro de la biblioteca silenciosa, rodeados por evidencias de corrupción y secretos familiares, Clara y Rashid comenzaron a trazar los planes que cambiarían sus vidas para siempre. Y por primera vez desde la muerte de Khalil, Rashid sintió algo que había olvidado como experimentar, esperanza. No solo de redención, sino de un futuro donde amor y justicia podrían coexistir. La madrugada del quinto día llegó envuelta en una niebla dorada que cubría el desierto como un velo protector. Clara despertó con los nervios de punta, sabiendo que este sería el día que cambiaría todo. Había pasado las últimas noches finalizando los preparativos con Rashid, memorizando detalles técnicos, estudiando mapas y ensayando sus identidades falsas hasta que cada palabra sonara natural. Rashid la esperaba en el vestíbulo principal, vestido con ropa que ella nunca lo había visto usar, pantalones caqui prácticos, camisa de manga larga clara, botas de campo. Él parecía más joven, más cercano al hombre que ella había conocido hace 5 años en Florianópolis. Sus documentos lo identificaban como Dr. Klaus Mueller, especialista alemán en impacto ambiental. ¿Lista, doctora Santini?, preguntó él con un ligero acento alemán que la impresionó. Lista, doctor Mueller, respondió ella, ajustando la correa de su maleta médica. Ahmed los acompañó hasta el jeep modificado, equipado con detectores ambientales reales que darían autenticidad a su misión. El mayordomo, que se había revelado un aliado crucial en los últimos días, entregó a Rashid un teléfono satelital. Para emergencias, señor. Y recuerde, si no recibimos noticias suyas en 24 horas, activaremos el protocolo de seguridad. Clara no preguntó qué significaba, protocolo de seguridad, pero la expresión grave de Ahmed dejó claro que había planes de contingencia en marcha. El viaje hasta los campos petroleros tomó 3 horas a través de paisajes que cambiaban gradualmente de dunas doradas a formaciones rocosas y luego a un área industrial que contrastaba brutalmente con la belleza natural del desierto. Torres de perforación se alzaban como dinosaurios metálicos, bombas trabajaban a un ritmo hipnótico, y el olor a petróleo crudo impregnaba el aire. En la entrada principal, fueron recibidos por un hombre corpulento en uniforme militar. Clara notó inmediatamente las armas que él y sus colegas llevaban, mucha más potencia de fuego de la que sería necesaria para proteger una operación petrolera legítima. Dr. Mueller. El hombre examinó cuidadosamente sus documentos. Soy el capitán Hassan. Estábamos esperando su visita hace semanas. Disculpe el retraso, dijo Rashid en el alemán preciso que había practicado. Tuvimos problemas con los equipos en nuestra última inspección. Y esta es la doctora Santini, nuestra especialista en salud pública ambiental. Ella documentará cualquier impacto potencial en las poblaciones locales. El capitán Hassan estudió a Clara con una intensidad que la hizo sentirse expuesta. Interesante. No recuerdo haber sido informado sobre una segunda inspectora. Clara mantuvo su expresión profesional, pero su corazón se disparó. Es protocolo estándar de la Unión Europea tener un especialista médico en todas las inspecciones a gran escala. ¿Seguramente ustedes recibieron la actualización de los requisitos? El capitán dudó, claramente inseguro. Clara aprovechó su incertidumbre. Si prefiere, podemos regresar mañana después de que verifiquen con sus autoridades superiores. Pero eso significaría posponer nuestro informe por una semana más. La mención de retrasos pareció decidir la cuestión. No, procedamos. Pero debo insistir en que se mantengan siempre acompañados por nuestros guardias. Naturalmente, concordó Rashid. En las 2 horas siguientes, fueron conducidos a través de una operación que era mucho más extensa de lo que los documentos oficiales sugerían. Clara estimó que la producción real era al menos 3 veces mayor de lo que se estaba reportando al gobierno. Más preocupante aún eran las señales obvias de negligencia ambiental. Charcos de petróleo contaminaban el suelo, gases se quemaban sin filtros adecuados, y ella vio al menos 2 áreas donde residuos tóxicos estaban siendo enterrados sin contención apropiada. Doctor Mueller, susurró ella en alemán, las lecturas de contaminación están muy por encima de los límites seguros. Documéntalo todo, él respondió bajito.
El momento crítico llegó cuando fueron llevados a lo que el capitán llamó área de almacenamiento temporal. Era una instalación subterránea que oficialmente no existía, donde enormes tanques guardaban petróleo listo para el transporte. Impresionante, comentó Rashid, fotografiando discretamente con equipo escondido en su detector de gases. La capacidad es mucho mayor de lo que esperábamos. Sí, bueno. El capitán parecía incómodo. Esta es una expansión reciente. Fue entonces cuando Clara vio algo que le heló la sangre. En una mesa improvisada, había documentos parcialmente visibles. Incluso de lejos, ella podía leer parte de un encabezado: Operación Khalil, liquidación completa. Rashid, susurró ella urgentemente en portugués. Él siguió su mirada y ella vio su expresión cambiar completamente. Todo el color se le fue del rostro cuando él comprendió lo que estaba viendo. ¿Algo mal, doctor Mueller?, preguntó el capitán, notando el cambio. No, solo, las lecturas de metano son preocupantes, improvisó Rashid, pero su voz estaba tensa. Clara percibió que ellos necesitaban salir de allí inmediatamente. Cualquiera que fuera el contenido de esos documentos, no podían arriesgarse a que fueran descubiertos antes de conseguir la información. Capitán Hassan, dijo ella firmemente, necesito realizar algunos análisis de suelo en la periferia de la instalación. Para mi informe médico. Eso es posible, pero uno de mis hombres debe acompañarlos. Claro. 20 minutos después, al borde de la operación, Clara y Rashid finalmente quedaron solos por unos momentos mientras su acompañante atendía una llamada de radio. ¿Usted vio?, preguntó Rashid en voz baja. Vi. Operación Khalil. Le pusieron el nombre de su hermano a algo. Necesito esos documentos. Rashid, no. Es demasiado peligroso. Clara, usted no entiende. Si hay una operación con el nombre de Khalil, significa que ellos pueden tener evidencias directas de su involucramiento. Entiendo. Pero no podemos simplemente regresar allí y tomarlos. ¿Entonces qué? Clara pensó rápidamente. ¿Usted puede crear una distracción? Algo que haga que todos corran en una dirección. ¿Cómo qué? Una alarma de fuga de gas. Usted tiene los equipos correctos para simular una emergencia. Rashid la miró con admiración y miedo mezclados. Clara, si nos atrapan. No nos atraparán. Pero necesito que confíe en mí. 15 minutos después, Rashid logró disparar una alarma genuina en una de las torres de perforación, sugiriendo una fuga potencialmente peligrosa. El caos que siguió fue exactamente lo que Clara esperaba. Todos los guardias corrieron a investigar la emergencia. Ella tuvo 3 minutos para entrar en el área de almacenamiento, fotografiar los documentos de la Operación Khalil, y descubrir la verdad devastadora que contenían. No eran solo evidencias de la muerte de Khalil. Eran planes detallados para una operación de asesinato que incluía no solo a Khalil, sino a cualquier persona que pudiera tener acceso a la información que él había reunido. Y al final de la lista estaba un nombre que le heló la sangre: Dr. Klaus Mueller, inspector ambiental. Ellos sabían. Desde el principio, sabían que Rashid vendría. Clara. La voz de Rashid la alertó de que el tiempo se había agotado. Ella salió corriendo de la instalación subterránea, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cuando se reunió con Rashid, vio en sus ojos que él también había comprendido la gravedad de la situación. Necesitamos salir de aquí ahora, dijo ella bajito. De acuerdo. Pero con calma. No podemos parecer en pánico. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de la vida de Clara. Terminaron su inspección, con profesionalismo forzado, agradecieron al capitán Hassan por su cooperación, y condujeron lejos de los campos petroleros con velocidad cuidadosamente controlada. Solamente cuando estaban a 1 hora de distancia de la operación, Rashid finalmente detuvo el jeep. Muéstreme, dijo él. Clara le entregó su cámara, y ellos repasaron los documentos fotografiados juntos. Con cada imagen, la expresión de Rashid se volvía más sombría. Dios mío, susurró él finalmente. No solo mataron a Khalil. Planearon sistemáticamente eliminar a cualquier persona que pudiera continuar su investigación. Incluyéndolo a usted. Incluyéndonos a nosotros ahora. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que Khalil habría hecho. Lo hacemos todo público. Inmediatamente. Y después. Rashid la miró a los ojos, y Clara vio una determinación férrea en ellos.
Después, desaparecemos. Juntos. ¿A dónde? A cualquier lugar donde podamos empezar una nueva vida. Lejos de la familia Al-Sarraf, lejos de este mundo. Clara lo estudió cuidadosamente. ¿Estás seguro? Eso significa abandonar todo, su herencia, su posición, su identidad. Clara, hace 5 años yo la dejé ir porque creí que mi mundo era incompatible con quien usted era. Ahora percibo que no es mi mundo lo que importa, es la persona que elijo ser dentro de él. ¿Y quién elige ser? Elijo ser el hombre que usted me inspiró a ser. El hombre que Khalil quería que yo fuera. Él tomó sus manos. Elijo ser alguien digno de su amor. Las lágrimas finalmente vinieron, todas las emociones de los últimos días derramándose de una vez. Rashid. Cásate conmigo, Clara. Las palabras salieron tan simples, tan naturales, que por un momento ella no estuvo segura de haber oído correctamente. ¿Qué? Cásate conmigo. No como jeque y enfermera, no como heredero y empleada. Como rey y Clara, como las personas que siempre estuvimos destinadas a ser. Clara lo miró a los ojos y vio no al hombre poderoso que había conocido en el palacio, ni siquiera al joven idealista de hace 5 años. Vio simplemente a un hombre que la amaba lo suficiente como para abandonar un imperio por ella. Sí, dijo ella. Sí, me caso contigo. El beso que compartieron allí, en medio del desierto, con el sol poniéndose detrás de ellos y un futuro incierto por delante, fue diferente de todos los demás. Fue un beso de promesa, de compromiso, de 2 personas eligiendo conscientemente construir algo nuevo y verdadero sobre las ruinas de sus vidas anteriores. 6 meses después, en una pequeña iglesia en Florianópolis, Clara Santini se casó con un hombre que el mundo conocía solo como Rey Mueller. Los documentos que ellos habían obtenido de los campos petroleros habían sido entregados a periodistas de investigación internacionales, resultando en escándalos que derribaron gobiernos y llevaron a varios miembros de la familia Al-Sarraf a prisión. Rashid había renunciado formalmente a todas sus reclamaciones sobre la herencia familiar y se había convertido en un consultor ambiental legítimo, trabajando para organizaciones que realmente se preocupaban por la protección ambiental y la justicia social. Clara volvió a trabajar en clínicas comunitarias, pero ahora con un compañero que compartía completamente su visión de cómo el mundo podría ser mejor. En la noche de su boda, mientras caminaban por la playa donde se conocieron 5 años antes, Rey se detuvo y señaló las estrellas. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto?, dijo él. ¿Qué? Que a veces la única manera de encontrar la luz es tener la valentía de abandonar la oscuridad que nos es familiar. Clara sonrió, pensando en su abuela Julia y en su creencia de que Dios envía ángeles disfrazados de extraños. Y a veces, dijo ella, los ángeles regresan para darnos una segunda oportunidad. Ellos caminaron en silencio cómodo, 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es sobre encontrar a alguien perfecto, sino sobre elegir construir algo perfecto juntos, incluso cuando el mundo entero se está desmoronando alrededor. En el palacio vacío del desierto de Al-Mariyá, Ahmed sonreía mientras leía la carta que Rashid le había dejado. Junto con la carta había una cantidad suficiente para asegurar que el mayordomo fiel nunca más necesitara trabajar, y una invitación para visitarlos cuando quisiera en Brasil. Y en algún lugar entre las estrellas y el sonido eterno de las olas, el espíritu de Khalil bin Khalid al-Sarraf finalmente encontraba paz, sabiendo que la justicia se había hecho y que el amor había triunfado sobre el poder. Y así llegamos al final de esta jornada épica de amor, valentía y redención. La historia de Rashid y Clara nos enseña que a veces es preciso perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Que el amor verdadero no conoce fronteras, ni de clase social, ni de religión, ni de nacionalidad. Si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el mío al contarla, no olvides dejar tu like para que más personas puedan emocionarse con esta saga inolvidable. Comparte en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Fue cuando Clara descubrió la verdad sobre Rashid? ¿El reencuentro de ellos? ¿O tal vez el final esperanzador en la playa de Florianópolis? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de amor que prometen conmover e inspirar. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana tenemos una nueva saga esperándote. Hasta la próxima historia, y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra un camino. Corazón rojo.